Mi nombre es Mauricio Arroqui y colaboro con Claudia en lo que es la cátedra de métodos ágiles. Lo que les voy a contar es algo de Crystal Clear, medio por arriba, que es un proceso ágil de desarrollo, más que nada enfocado a un problema que resolvimos utilizando esta metodología, la cual hicimos para nuestra tesis de grado allá por el año 2006. Entonces, Crystal Clear pertenece a una familia de procesos de desarrollo ágil, Crystal, que en realidad se mide en dos bandas, en lo que es tamaño o gente que está involucrada en el proyecto y la criticidad del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que Crystal Clear está orientado a lo que sería la primera columna que vemos acá. Proyectos chicos de 1 a 6 personas y donde, digamos, que la criticidad del proyecto o la criticidad del software que yo voy a realizar puede involucrar, te diría, hasta algo de plata. Ya lo que sería mucha plata ya habría que pasar a una metodología más formal o algún método ágil más formal que Crystal Clear, porque como vamos a ver, es el método más informal y más flexible de todas las metodologías ágiles. Entonces, esta es la definición que define el autor de Crystal Clear, que es Alistair Cockburn, caracterizado por un grupo de trabajo formado por un líder, varios desarrolladores, ubicados dentro de un espacio de trabajo común, continuamente radiado de artefactos visuales, y los testeos y las entregas periódicas de software son vitales para el ajuste constante de la metodología de trabajo. Así es como se define Crystal Clear. Entonces, ¿cómo voy a organizar la presentación de acá en más? Bueno, primero les voy a contar algunas técnicas y estrategias sugeridas por la metodología Crystal Clear. Después les voy a contar en qué proyecto, o una breve noción de lo que es un simulador agropecuario, que es el proyecto sobre el cual nosotros aplicamos esta metodología. En el punto 3 les voy a contar cómo lo adaptamos al proyecto, o sea, de acuerdo a todas las técnicas, prácticas que sugiere, cómo adaptamos este proceso de desarrollo, para terminar con algunas consideraciones finales. Técnicas y estrategias. Bueno, estas son las técnicas que ofrece Crystal Clear. Que en realidad esta es una metodología que vos lo que haces antes de arrancar un proceso de desarrollo nuevo para un producto nuevo, decís, bueno, ¿qué experiencia tiene mi empresa o mi grupo de desarrollo en base a otros proyectos? Y tratar de tomar todas esas experiencias, buenas, malas, y ya que queden prefijadas al momento cero como convenciones. Entonces, de esta manera se va a manejar el grupo de desarrollo durante el proyecto, pero todo lo que sería en base a experiencias previas del grupo. La segunda es taller de reflexión. Taller de reflexión es lo que yo le decía, bueno, termina el timeboxing, termina la iteración, perfecto. Una vez que termina la iteración, que digamos, lo podemos hacer, pues, iteraciones de 2 meses, de 2 semanas. Cuando termine la iteración digo, bueno, ¿qué prácticas utilicé? De todo este conjunto de prácticas que yo le voy normando, bueno, ¿cuál utilizo? Pair programming. ¿Saben lo que es pair programming? Programar de a 2 en una computadora. 2 en una computadora donde los dos van tirando código a la misma vez para tratar de decir, bueno, de reducir la cantidad de errores. Entonces, eso sería una práctica que también es de XP. Bien. Entonces, sí, bueno, esa práctica, ¿me sirve o no me sirve? ¿Me demora o no me demora? Puedo utilizar una práctica mucho más relajada y similar que es side-by-side programming, que en realidad es, lo que yo fijo es decir, bueno, estamos uno al lado del otro, cada uno en su máquina, pero donde me trabé, no tengo que demorar más de 2 minutos trabado en un problema de implementación. Tengo que ir y preguntarle de al lado, che, ¿sabés cómo hago esto? Y ahora viene, bueno, entonces, vuelvo a esta práctica que es taller de reflexión. Lo que hacemos cuando termine la iteración es decir, bueno, de todas las prácticas, ¿cuáles me sirven? ¿Cuáles me retrasan? Y todo con el objetivo de ir mejorando, taller de reflexión a taller de reflexión, el proceso de desarrollo. Bliss Planning. Bueno, en realidad lo que es Bliss Planning es igual a Planning Game de XP. En Planning Game lo que hacen los desarrolladores es decir, bueno, estimar las actividades a realizar y priorizarlas. El sponsor es un rol fundamental dentro de esta metodología que es Crystal Clear, que es el cliente del software, el usuario experto y todo el que dice a dónde va el proyecto. Es el que tiene
el que maneja la plata, el que dice lo que quiere, es una figura, un rol central dentro de Crystal Clear. Entonces, a lo que es Planning Game de XP, lo que se le suma es la mirada del sponsor a la hora de decir, eso sí, eso no, eso está priorizado mal, esto va antes, esto va después. Delphi Estimation es otra práctica que se realiza antes de arrancar con el proceso de desarrollo. Digo, bueno, miremos todas las cosas de negocio que tengamos y pongámosle un costo y un tiempo. Si ustedes saben, o si se los dijeron ayer, lo que son las metodologías ágiles, siempre el contrato también es ágil. El contrato que vos firmás con un cliente, lo que quiero decir, vos decís, bueno, esto es lo que yo voy a hacer, pero el tiempo y todo que vos decís en que lo vas a hacer, y por ahí una de las maneras de estimarlo es utilizando esta práctica de estimación, todo es flexible. O sea, ¿qué quiero decir? Como los cambios y los nuevos requerimientos de las metodologías ágiles son bienvenidos, es muy difícil poder a hora cero decir, bueno, el proyecto va a salir 10 lucas, listo, 10 lucas, y pase lo que pase va a salir 10 lucas. O voy a tardar tanto tiempo, porque si el cliente me agrega un requerimiento nuevo que lo ve durante el transcurso del desarrollo, yo lo tengo que permitir, porque por ahí es lo que a él le da valor a su producto. Otra práctica son las reuniones de parados, Daily Stand-Up Meetings, que en realidad es decir, bueno, todas las mañanas, 10 minutos antes de arrancar a laburar, muchas de las empresas acá lo hacen a las 9 de la mañana, sí, bueno, entrás, decís, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿Estás trabado? ¿No estás trabado? 10 minutos. Es para tratar de reducir cuellos de botella o que alguien esté trabado con algún problema que por ahí otro lo sabe, compartir experiencias, etcétera. Pero es 10 minutos. Proceso en miniatura. Esta técnica lo que dice es, bueno, agarremos el proceso de desarrollo va a estar formado por desarrolladores que no tienen experiencia aplicando métodos ágiles. Bueno, tiremos 3 o 4 requerimientos cualesquiera, simples, y utilicemos el proceso de desarrollo, en este caso Crystal Clear. Usémoslo, usemos estas prácticas, esta. Es como un training con algo sencillo en la metodología de desarrollo que voy a estar haciendo. Un training que no dura más de una semana. Esta se la conté recién, que es Side by Side Programming, que es una modificación a XP. En realidad la primera modificación surge porque es un grupo de desarrolladores chicos para los cuales está orientada la metodología Crystal Clear, con lo cual tener 2 desarrolladores al precio de 1 incrementa los costos. Y después gráficos de quemado, que en realidad son herramientas, o sea, son gráficos donde vos podés no solo planificar, sino ver avance. Por ejemplo, un diagrama de Gantt, todos saben lo que es un diagrama de Gantt, sí, es tener la herramienta adecuada para decir, bueno, veo en ese mismo diagrama de Gantt el avance, poner porcentaje de las tareas, etc. Pasamos a las estrategias que define la misma metodología que es Crystal Clear. 360. En realidad es decir, bueno, estoy a hora cero y miro todo el proyecto, no solo lo que es requerimiento, sino también lo que son los valores del negocio, al dominio que voy, las tecnologías que voy a utilizar. Son todas cosas a hora cero donde vos mirás todo el contexto, no solo el producto a desarrollar, sino el mercado, todo lo que esté relacionado y de todos los puntos de acuerdo a los distintos stakeholders del proyecto. Otra estrategia es la estrategia de victoria temprana. Entonces, se resume en la frase de arriba, donde dice pequeñas victorias lleva a un grupo gane en fuerza y confianza. Entonces, primero lo fácil, luego lo complicado. Esa es una estrategia de victoria temprana para el grupo de desarrollo. Y la de abajo, que es primero lo que más valor aporta al negocio, que esa es una estrategia de victoria temprana para el sponsor. Entonces, cuando yo decido arrancar, ahí es donde yo tengo que hacer un balance entre lo que le conviene al grupo de desarrollo y lo que le conviene al sponsor y ver cómo encaro o cómo arranco el proyecto. Walking Skeleton. En realidad es una especie de prototipo, pero lo que hace es toma el requerimiento más fácil y que sea transversal. ¿Qué quiero decir con transversal? Supónganse que yo tengo que hacer una alta a una base de datos.
¿no? Y a través de una aplicación web. Yo tengo una aplicación web, tiene 3 tiras, o sea, la parte de presentación, el core y la base de datos. Si yo tengo que hacer un alta en la base de datos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que implementar la pantalla, tengo que implementar el core y tengo que implementar la base de datos. Entonces, lo que busca Walking Excellent es, a través del requerimiento más sencillo, tirar una línea que atraviese toda la arquitectura de lo que va a ser mi sistema. Y a partir de ahí, con la siguiente práctica, que es Incremental Architecture, ir refactorizando mi sistema a medida que voy atacando los nuevos requerimientos. Esta práctica lo que quiere decir es que no diseño todo, o sea, no llego al diseño detallado. Obviamente que si dije tiene 3 tiras, ya por lo menos el diseño de alto nivel lo hice. Y radiadores de información es agarrar esos burn charts que hablábamos hoy y ponerlos en las paredes, que estén visibles, que cualquiera interesado en el proyecto tenga información rápida y sin molestar a otro para saber dónde estamos, qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿sobre qué lo aplicamos? Sobre un simulador agropecuario. ¿Qué es un simulador agropecuario? Bueno, es un programa de computación que intenta replicar o simular la experiencia de manejar un campo de la forma más precisa y realista posible. Entonces, modelación. Esto es un campo, esto es el modelo. Entonces, depende de lo que nosotros, el simulador agropecuario, lo que hace es, depende de cuáles son los objetivos que tiene esta herramienta a modelar. Entonces, si yo quiero modelar cómo navegar mi campo, lo que voy a modelar son los ríos. En este caso, este sistema estaba orientado a modelar lo que sería la nutrición animal y el crecimiento del pasto. Entonces, con este simulador lo que se trata es tratar de responder preguntas del tipo, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si yo en mi campo tengo este pasto? ¿Qué pasa si tengo este otro? ¿Qué pasa si tengo este cultivo? ¿Qué pasa si le doy de comer a mis vacas de esta manera o de otra manera? En realidad es una herramienta de toma de decisiones. Es todo lo que le voy a decir del simulador. Entonces, ahora vamos al proceso o a lo que pasó o a la historia de esta herramienta. Esta herramienta la construyó un investigador como una herramienta de escritorio utilizando Xtend. Xtend es un programa símil a los que se usan en electrónica para donde ustedes enchufan los flip-flop y todas esas cositas. Bueno, nada más que acá se definen componentes, que se le definen variables, que se enganchan y eso simulaba. Anduvo perfecto. Digamos, este investigador hizo su tesis doctoral mediante la realización de esta herramienta. Pero es una herramienta interesante que puede ser transferible además. O sea, podría ser utilizada por asesores, por otros investigadores, porque es una herramienta de toma de decisión. Entonces, a través de un proyecto que se gana, se consigue plata para desarrollar una aplicación web. Bueno, y acá es donde surgieron los problemas o, digamos, el proyecto se iba para abajo. No andaba, no funcionaba, nunca se veían las cosas funcionar y ahora les voy a ir contando más detalle del por qué. Entonces lo que se decide, y ahí es donde entramos nosotros, es a través de Claudia empezar con nuestra tesis de grado y es aplicar una metodología ágil. Finalmente la metodología ágil, no es que dijimos apliquemos Crystal Clear, bueno, se hizo un estudio que en la tesis nuestra está de por qué Crystal Clear, pero digamos, 2 desarrolladores, poca gente, es la metodología que más flexible es, por lo cual es la que nos ven, son una de las fuentes, digamos, del por qué nosotros tomamos la decisión de utilizar Crystal Clear. Entonces, vamos a ir caracterizando y adaptando a Crystal Clear a nuestro proyecto. Pero lo primero que les voy a decir es que Crystal Clear, aparte de las técnicas que sugiere, lo que dice es, tengo propiedades que yo tengo a través de mi proceso, a través del proceso que tengo que cumplir. Las 3 propiedades que a mí me aseguran llegar al éxito, según la metodología, son comunicación cercana, entrega frecuente de software y mejora continua. A su vez, la metodología dice que hay 4 propiedades más, que son las herramientas de administración, integración y test automatizado, lo que es mantener el foco, lo que es el respeto mutuo entre las personas y lo que es el acceso a usuario experto para decir, bueno, mi proyecto va a ser exitoso, pero si yo, con las 3 primeras, pero si yo a su vez puedo, de alguna manera, asegurar las 4, mi proyecto entra acá en una zona de seguro más grande. Para esto es que Crystal Clear, de manera flexible, dice, de todas las prácticas y estrategias que les nombré a los primeros, seleccionar las que vos creas que son mejores para tu grupo de desarrollo. Bien,
Comunicación cercana. La primera propiedad. La comunicación cercana es entre las personas, con lo cual les voy a contar quiénes éramos los que integramos, o sea, los roles y las personas que integramos el proyecto de desarrollar este simulador. Entonces, la primera figura es el sponsor, que es la que les nombré hoy, que tenía los roles de ser el experto de dominio, porque era quien lo había construido utilizando esa herramienta, o sea, era el que sabía del dominio, y a su vez era el cliente, porque él, para realizar esto, había obtenido plata, y él era que, digamos, nosotros tuvimos la suerte de que a nosotros se nos pagó por hacer esto. Pero entonces había una relación símil empleado-cliente, con lo cual no solo teníamos la exigencia de una tesis de grado, sino también de un cliente para el cual le estábamos desarrollando algo en serio y que tenía que funcionar y que él después tenía que mostrar avance. Después estábamos nosotros, que éramos desarrolladores, que bueno, como cualquiera que está terminando su carrera tiene experiencia en... O sea, los roles eran diseñar, programar, testear, documentar, todo. Pero vos estás terminando la carrera y decís, bueno, te crees capacitado. Ahora, ¿podés liderar un proyecto de desarrollo en serio donde vos tenés plata en juego? Bueno, no. O por lo menos yo te diría no, si estás jugando con plata. Ahí nosotros es donde decidimos incorporar una figura de asesor tecnológico, que es fue alguien externo al grupo, que, digamos, apoyaba las decisiones nuestras o las refutaba. Nosotros decíamos, bueno, vamos a encarar por este lado, decía sí, no. La tecnología, exactamente. Dominaba las tecnologías, cosas de los procesos o cómo hacerlas. A su vez con Claudia, que nos marcaba los puntos en lo que sería lo que es el proceso de desarrollo. Y después, algo que sugiere la metodología y que nosotros pudimos conseguir fácilmente son usuarios cercanos. Usuarios cercanos son gente que no está involucrada dentro del proyecto, pero que sí va a ser futuros usuarios del simulador, que ya les voy a explicar después más adelante cómo es el ciclo de entrega y las iteraciones, participaban de ciertas cosas, dando opiniones, algún detalle, etc. Comunicación cercana. Bueno, esta fue, y ahora van a ver que no es solamente un plano, nuestra oficina cuando nosotros arrancamos a desarrollar, pero dijimos, bueno, no, hagamos y modifiquémosla para que poder aplicar la práctica de side-by-side programming, o sea que no es un plano, ahí están las fotos que lo registran, donde estaban los desarrolladores, donde se marca el mapa, radiadores de información, si ven en las fotos tenés cosas pegadas de lo que te imagines, y un área de reunión. O sea que, digamos, readaptamos, según las distintas prácticas que nosotros fuimos considerando para nuestro proceso, nuestro lugar de laburo. Bueno, pasemos a la otra propiedad, que es la entrega frecuente de software, que en realidad lo que define es el ciclo de vida iterativo incremental, que esto sí lo vieron, que digamos que en cada iteración se construye una porción del sistema, que esa porción del sistema, según Crystal Clear, tiene que ser de código estable, eso quiere decir que el código tiene que estar testeado. Entonces, aquí es donde difiere Crystal Clear, creo que de algunas metodologías, que define dos ciclos. Uno es la iteración y la otra es el ciclo de entregas. ¿Cuál es la diferencia del fin de una iteración del fin de una entrega? Que en la entrega el usuario o los que reciben el sistema o los distintos stakeholders que se sientan en el sistema lo utilizan solos y pueden hacer lo que quieran. En el ciclo de iteración vos lo que haces es una demo. Decís, hice esto, pero te lo muestro en Filmina, no te lo dejo usar, te lo moqueo, algunas cosas funcionan, otras no. Y digamos que cuando se hace la entrega, Crystal Clear define, bueno, ahí es donde intercede el sponsor y los demás para definir o priorizar los nuevos requerimientos. Si bien hay planificación entre todas las iteraciones, en los ciclos de entrega es donde el sponsor puede meter mano de decir, bueno, esto no, lo cambiamos. Esto es lo que propone, y así hacia lo largo, es decir, bueno, de esta manera y avanzando de esta manera lo que se obtiene es una maduración del producto, o sea, a través de los distintos fines de iteración entre lo que hace el producto es ir creciendo en su funcionalidad. La otra propiedad, la tercera, es la mejora continua. ¿Qué se hace cuando termina la evaluación? Lo que decíamos hoy, el Reflection Workshop, decir, bueno,
Los objetivos planificados, las estimaciones anduvieron bien, las prácticas sirvieron, no sirvieron. ¿Qué fue lo que pasó durante el transcurso de esa iteración? Porque durante la iteración no se cambia nada. Se hace lo que se planificó. Y luego de la parte de evaluación se realiza una planificación. Requerimientos, prácticas aplicadas, etc. Este proceso, a lo largo de todo el proyecto, es lo que me va haciendo madurar a mí como proceso de desarrollo, donde yo puedo agregar o sacar prácticas, cambiar manera de hacer cosas. Respecto a las otras 4 propiedades, respeto mutuo, en proyectos chicos donde la comunicación es 80% a través de comunicación verbal y no a través de documento, es fundamental. Es fundamental llevarse bien, tener un ambiente tranquilo de laburo. Como nosotros decimos, no laburo con quien no me como un asado. Después la otra propiedad era acceso a usuarios expertos, como les dije, en lo que fue la configuración del laburo es, bueno, nosotros tuvimos usuarios expertos, tanto ingenieros agrónomos, contadores, expertos en pasturas, expertos en nutrición, más el sponsor, que a su vez era también un usuario experto. Diferentes estrategias de mantener el foco, es decir, cono del silencio. Bueno, cono del silencio no lo aplicamos demasiado, pero cono del silencio es decir, por ejemplo, desde las 10 de la mañana a las 11:30 de la mañana no se atiende teléfono, se apagan celulares, nada. Cada uno lo suyo, no se charla, no se toma mate, nada. Foco. Y bueno, como herramientas de administración e integración lo que utilizamos fue Maven, SVN, GeForce para lo que es todo lo que vendría a ser es tipo Jira ahora, es algo más avanzado de Jira, en ese momento nosotros utilizamos GeForce. Y lo que no hicimos fue testeo automatizados. Grave error, mirándolo, pero en ese momento dijimos, si nos ponemos a testear no terminamos nunca más. Y si utilizamos técnicas del tipo, primero escribo el test, después implemento, era como que veíamos que no lo íbamos a terminar nunca y íbamos a pasar testeando. Después uno aprende con el transcurso de que hubiese sido mejor a tener test automatizado y que nos hubiese ahorrado varios dolores de cabeza después. Ahí les conté más o menos las cosas que aplicamos en el proceso de desarrollo. Les voy a contar, bueno, cómo arrancamos a desarrollar. Lo primero que hicimos fue tipo una exploración 360 de lo que había del proyecto, donde nos focalizamos más que nada en lo que es decir, bueno, los requerimientos. Los requerimientos no existían, no había un documento que diga qué era lo que el sistema debía hacer. Todo lo que estaba registrado era a través de charla con el sponsor, con los desarrolladores. O sea, tomó el rol de sponsor cuando empezamos a aplicar la metodología, ¿no? Pero era todo charla. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, definimos los requerimientos de estilo caso de uso. ¿Y cómo verificamos que los requerimientos, o qué era lo que estaba implementado en esos requerimientos? Revisando código. O sea, lo que hicimos es una audición de código en base a los requerimientos que nos decía el sponsor que tenía que tener este simulador. Bien, algunos resultados de la auditoría es: la capa de presentación era de baja calidad. La capa de presentación está porque todavía sigue funcionando, pero se estaba haciendo con Laszlo. Laszlo es una tecnología que puede compilar tanto a HTML5 o a Flash. Cuando se empezó a realizar, o sea, ya año 2006, se utilizaba Flash, HTML5, o sea, lo hace ahora, que es una tecnología que creo de 3 años. Flash es una película, con lo cual las interfaces se arrastraban, porque tenía un árbol de interfaz importante, donde vos apretabas un botoncito y te empezabas a meter. Entonces andaban mal. ¿Qué hizo? Antes de arrancar con esta metodología, o sea, nosotros con el proceso de desarrollo, esas interfaces estaban tercerizadas a resolver ese problema de calidad. Nosotros como lo que hicimos cuando arrancamos, hicimos la exploración, digo, bueno, si el problema es ese, de la calidad de las interfaces existe, y las interfaces siguen siendo tercerizadas. Otra cosa es que esas interfaces no estaban integradas a lo que sería el core de la aplicación, o el motor que decía, bueno, el que respondía a las preguntas. ¿Cómo veía que los métodos matemáticos que él decía que se implementaban funcionaban? A través de un log. ¿Cómo veía que las interfaces andaban? Porque le hacían una demostración que se arrastraba. O sea que el sponsor no estaba contento y es por eso que surgen los problemas que mencioné anteriormente y por qué decidimos utilizar esta metodología.
Algunas cosas que surgieron fue también, tenía varios defectos, o sea, cosas que el tipo decía que en los requerimientos que se debían cumplir, que finalmente no estaban implementadas de esa manera o hacían cualquier otra cosa. De esa auditoría lo que surge también es empezamos a documentar la arquitectura, decir, bueno, esto tiene más o menos esta pinta. Y de la base de datos, bueno, la base de datos, digamos, no servía para lo que se buscaba de la aplicación, que sea una aplicación web. Esta en ese momento era una base de datos que corría en memoria, pero en una sola máquina. Les hago esta aclaración porque hoy hay muchas bases de datos que corren en memoria, pero distribuidamente, en varias nodos al mismo tiempo, lo que se llama las bases de datos clave-valor distribuidas, si alguno las conoce, pero bueno, en ese momento eran bases de datos, estas bases de datos de memoria eran bases de datos que se utilizaban para el desarrollo. Pues son bases de datos fáciles de configurar y de hacer andar rápido, pero no servían para lo que es una aplicación cuando yo estoy buscando una aplicación estable. La primera iteración que realizamos tuvo dos objetivos centrales dentro de la planificación. Uno era integrar la capa de presentación y la capa de aplicación, y la otra era incorporación de la agricultura. Y acá es donde nosotros, cuando decidimos hacer esto, vemos el objetivo oculto, donde el objetivo oculto no es nada más que buscar la victoria temprana, que era una de las estrategias que nos dice la metodología. Integramos la capa de presentación con el producido de la tercerización, o sea, con las interfaces, ya no siendo una película sola, sino varias películas, con lo cual hacía que ya no se arrastrara tanto. Y el otro era incorporación de la arquitectura, de la agricultura, es un requerimiento, o era un requerimiento que para el negocio era importante. ¿Por qué? Porque antes, si yo digo que voy a incorporar la agricultura, dale. Lo que yo tenía antes era un simulador que lo que simulaba eran vacas. Bueno, si yo quiero simular una empresa agropecuaria entera, tenemos vacas y tenemos cultivo, y más lo que es Argentina con todo el tema de la soja, que lo habrán escuchado varias veces. Entonces lo que se buscaba era la victoria temprana o la satisfacción del cliente para volver a motivar al cliente y creer, al sponsor en este caso, con el rol de sponsor, uno de sus funcionalidades es ser cliente, motivar al sponsor y tener confianza en el grupo de desarrollo. La documentación del diseño detallado es solo esto. Esos son los beneficios de los métodos ágiles. No es que no se documenta, sí se documenta, ¿cómo no? Ahí está. Bueno, y algunas cosas como las history cards. La history card lo que dice es, bueno, en el medio dice el requerimiento. Arriba es un valor que se le pone, ni siquiera horas, nada, es un valor. Lo primero que se le pone es un valor. Abajo quién lo va a realizar y por último, ahí ya ven algunas ya procesadas dentro de una iteración. Cuando entra en iteración se le estima la cantidad de horas. Diagrama de Gantt de la primera iteración, evaluación de la primera iteración. Bueno, lo planificado se cumplió, digamos, el sponsor estuvo satisfecho, lo que sí no le convencieron las interfaces tercerizadas. Después de haber realizado una primera iteración satisfactoria, nosotros como grupo de desarrollo dijimos, bueno, no, hagámosla nosotros también y dejemos de tercerizar y pagar a gente que haga eso y por ahí también ligábamos algo más nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué planificamos para la segunda iteración? En la misma reunión donde realizamos la evaluación, ahora realizamos la planificación y bueno, dijimos, bueno, vamos a encarar una tecnología nueva que no conocíamos ninguno de los dos desarrolladores, entrenémonos en la tecnología. Y la otra era incorporación de un modelo económico del campo. Transcurridos 40 días que duró esa iteración, digamos, se cumplió con lo planificado y alguna de las cosas que cambiamos o convenciones fue la integración de código. Es decir, bueno, integración de código es dos desarrolladores cuando juntamos todo lo que hacemos, ¿no? En un SVN, en un GitHub, nueva tecnología de ahora. Entonces, antes decíamos, bueno, integrábamos una vez por semana. Integrábamos los viernes y estábamos no menos de 5 horas integrando. Cuando hay muchas cosas que se solapan y más los dos trabajando muchas veces sobre el core o en requerimientos comunes que pegan en los mismos lados, integrar código es un parto. Cuando vos tenés una semana de desarrollo, son muchas la cantidad de líneas de código que vos metés, por lo cual dijimos, bueno, no todos los días, porque si no
era una cosa de loco, pero dijimos, bueno, empecemos con 2 días. Fue una de las convenciones que cambiamos, de esas cosas simples a respetar todos los días. La planificación para la iteración 3, planificamos una iteración de 33 días, entonces decimos, bueno, implementamos el modelo económico, ahora implementemos las interfaces del modelo económico y corrijamos cosas de las interfaces que ya habían sido marcadas antes. O sea, fue una iteración puramente de desarrollo de interfaces. Entonces, y acá fue donde el cumplimiento hicimos parcial. ¿Qué pasó? Se nos terminó el tiempo, habíamos hecho el 70% de lo que dijimos que habíamos hecho. Dijimos no, seguimos, no, timeboxing. Se cortó y se dejó lo que no se hizo, se dejó ahí para planificarse para futuro. El error fundamentalmente fue nuestro porque éramos, haciendo el análisis de por qué no habíamos llegado, subestimamos el tiempo de desarrollo de interfaces. Creímos que iba a ser mucho menos. Cuando uno empieza a desarrollar interfaces se da cuenta de que no es difícil, porque no es difícil, pero el detalle y que las cosas se vean lindo, lleva mucho tiempo. Para finalizar con esta entrega, con una entrega, aparece ahora, visible y un producto visible que pueda ser utilizado por el sponsor, por los usuarios de manera solo, o sea que lo puedan utilizar solos, realizar una entrega, lo que hicimos fue lo que le había marcado hoy de la base de datos, tratar de cambiar la base de datos a algo más real utilizado dentro de lo que es aplicaciones web. Como evaluación, al finalizar esta iteración y ciclo de entrega, lo que nosotros dijimos, bueno, cumplimos con lo planificado y digamos que no hubo que hacer más cosas al proceso de desarrollo. Lo que sigue y las iteraciones que continuaron, siguieron manteniendo esta lógica dentro de lo que fue el proceso de desarrollo y cómo seguimos desarrollando y qué cosas utilizamos. Consideraciones finales. El uso de nuevas tecnologías. Hay que tener, consideración, lesson learned, lección aprendida. Cuidado cuando utilizan tecnologías que no saben, no conocen, porque si no hacen un buen entrenamiento por más buena que sea la tecnología, es muy probable que fallen, tanto en lo que es su implementación y cómo lo va a recibir el cliente, como en los tiempos a la hora de estimar y querer desarrollar con esa nueva tecnología. Por algo están los manuales hay que leerlos. Y muchas veces, no leer un manual, estamos una semana desarrollando algo que alguien ya lo hizo. Estas son las interfaces. Flash, no lo van a poder apreciar, pero para el año 2006 estaban muy buenas. Hoy lo siguen estando, pero digamos, Google se ha esmerado y ha hecho cosas muy copadas que definitivamente superan hoy a Flash.